Saludos nuevamente. Vamos a continuar la semana 2. Esta vez vamos a repasar las propiedades de la integral definida. La primera propiedad lo que dice es que la integral de cuando tengo los límites de integración del límite inferior y límite superior son iguales, entonces la integral es igual a 0. Y eso se debe porque recuerden que los límites de integración lo que me definen es la base del rectángulo o la base, en este caso, de la figura del límite de integración. Entonces, en el caso que en el caso que A sea igual a B, entonces tendríamos este caso de acá que en la figura que tenemos, entonces como tendríamos que A sea va a ser igual a B, entonces es decir que estos dos extremos coinciden, entonces la área que estaría, bueno, no habría área porque solo sería esta parte de acá, es decir que es lo único que estaría, porque como tendríamos que A es igual a B, entonces no, en ese caso no hay área bajo la curva porque A es igual a B. Entonces, lo único que queda es que es la base, es decir, que la base sería 0, porque recuerdan que eh, el delta de X, cuando tenemos una partición regular, el delta de X es B menos A, es decir, es B menos A entre N. Pero como B es igual a A, entonces en ese caso esto es 0. Y entonces es 0 entre N estaría aquí. El resultado del ancho la base sería 0. Entonces en ese caso tendríamos que es 0. Es decir, la base, ¿no? Y la altura sería f de x o x sub y asterisco, evaluarlo, pero eso daría 0. Entonces, ahora vamos a repasar, bueno, vamos a ver la propiedad 2. La propiedad 2 lo que dice, perdón, arrastré la propiedad 3. La propiedad 2 lo que dice es que la integral voy a desactivar. Lo que dice, lo que la propiedad bien, lo que dice la propiedad 2 es que, permítanme que me está fregando esto. Bien, aquí. La propiedad 2 lo que dice es que los límites de integración, si es de A a B de f de x y yo intercambio en que los límites de integración irían de B a A, en ese caso entonces quedaría invertida, es decir, al invertir los límites de integración quedarían multiplicados por menos la integral. Y eso se debe a que, como en este caso cuando teníamos la figura, es decir, voy a poner aquí porque ahí cuando teníamos la figura original, ¿no? Aquí tenemos la función y entonces tendríamos de a a b, ¿verdad? Pero entonces cuando nosotros integramos de a a b es positivo, es decir, el ancho quedaría b menos a, es decir que en este caso, es decir, aquí, cuando usted saca el delta de x, entonces me quedaría b menos a
entre n. Pero entonces este sería el delta de x, ¿no? Muy bien. Pero ahora bien, si nosotros cambiamos, nosotros colocamos acá b, es decir, en vez de a sería b, y aquí en vez de b sería a. Entonces, cuando nosotros hacemos, sacamos el delta de x, entonces lo que me quedaría sería a menos b. Porque el límite superior sería A y el inferior sería B. Entonces, pero ¿cómo lo puedo expresar para que tener el mismo delta? Entonces lo que hacemos es sacamos factor común, sin decir el signo negativo, y me quedaría B menos A. Y eso sería, si sacamos factor acá, entonces aquí, y aquí ya me quedaría un menos antes de B menos A. B menos A entre N. Entonces tendríamos en ese caso que es un menos delta de x, diríamos, menos el delta de x, porque estaríamos invirtiendo los límites de integración. Y entonces cuando sustituimos, recuerdan que el integral es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de la partición de los rectángulos, las áreas, entonces el menos que estaría acá estaría saliendo fuera de la integral y ahí tendríamos lo que sería el menos, por eso es que queda menos. Entonces, esa sería la propiedad 2, que recuerden que sería invertirlo. Consiste en invertir los límites de integración y eso hace que se cambie el más por menos. Es decir, que sea positiva la integral, pero cuando se intercambien, cambia a ser negativo. Hoy la propiedad 3, veamos la propiedad 3, repasemos la propiedad 3. Y lo que dice la propiedad 3 es que si la función es negativa, usted tiene una función que es negativa, entonces al integrar de a a b, entonces va a quedar, el área va a ser negativa. Y eso se debe a porque si usted tiene vamos a tratar de hacer una función nueva. La función, supongamos que, bueno, hagamos como una raíz cuadrada, supongamos que es esta, ¿no? Esta sería nuestra función f de x, y entonces el límite de integración, que sería acá, que sería a, y aquí supongamos que está b, y aquí tendríamos b. Entonces, todo la área que andamos buscando sería esta parte de acá, pero la función por ser negativa, es decir, la distancia es decir, el delta de x siempre sería igual. Delta de x quedaría positivo, es decir, quedaría b menos a sobre n, porque estamos con particiones regulares. Aquí tendríamos n. Pero ahora, ¿quién sería si nosotros tomamos el intervalo x sub i, intervalo x sub i y x sub i menos 1? Entonces aquí tendríamos el x sub i menos 1 y aquí el x sub i. Entonces,
¿quién sería lo que andamos buscando? Sería la altura, ¿no? Entonces la altura, como está decreciendo esta función, entonces el máximo lo alcanza en, el máximo lo alcanzaría en x sub y, y tendríamos el máximo, porque tendríamos el rectángulo acá, el máximo lo alcanzaría, perdón, me equivoqué, el máximo lo alcanzaría en x sub i menos 1 y el mínimo lo alcanzaría en x sub i, aquí es donde invertimos, ¿no? Porque, es decir, los mínimos estarían por debajo de la función y por encima, no, bueno, aquí sería por encima, ahorita serían los máximos estarían por encima y el mínimo estaría por debajo. Entonces, la diferencia, es decir, la altura sería de aquí hasta, si lo trabajamos con los máximos, perdón, con los mínimos, entonces sería el f de x sub i. Pero como esta función es negativa, entonces decir que estaría dándome negativa, es decir, menos. Es decir, el valor cuando yo evalúo acá, pues como es una función que está por debajo de la f de x, me quedaría menos f de x sub i. Es decir, el valor de evaluarla en la altura va a quedar negativo. Entonces, cuando multiplique todos los rectangulitos que vayan a sumarlos, es decir, los sumo, me quedarían menos y ahí quedaríamos. Teniendo que me quedaría un límite cuando entiende menos, el límite cuando entiende el infinito del sumatorio de hasta n de los f de x sub asterisco. Si tomamos los puntos medios, ¿no? En este caso, que sería el x sub i asterisco. Y recuerden que así hemos definido la integral con los puntos medios porque es el más próximo, ¿no? Entonces no tomamos ni máximos ni mínimos, sino que tomamos el punto medio de los máximos y el mínimo. Bien, entonces hoy vamos a repasar la propiedad 4, que consiste en la 4 consiste en que si tomo yo es decir, que ahí se ilustra acá, ¿no? Tenemos aquí voy a colocar aquí. Entonces, lo que dice es que si nosotros tenemos esta ilustración es para la propiedad 4. Dice que si nosotros tenemos la integral de a a b, pero tomamos un número entre a y b, que en este caso c, entonces podemos dividir la integral de a a c, integral de a a c de f de x, y de c, dividiría de c a b. Es decir, que lo que tendríamos que ahora es partir el intervalo. Entonces empezaríamos de a a c, es decir, tendríamos de a a c, integrar de a a c, y encontramos el área o la curva de a a c. Luego tendríamos que encontrar de c hacia d. Y entonces ahí tendríamos lo que sería la sumatoria de las dos, que me quedaría igual. Entonces, eso sería para cuando nosotros, bueno, podemos particionar el intervalo y me daría igual. Muy bien. Ahora vamos a ver la propiedad, a repasar la propiedad 5. La propiedad 5 lo que dice es que si nosotros tenemos una constante k, que pertenece, bueno, un real, y multiplica la función, entonces esa constante sale. Entonces lo que dice es que esa constante sale, perdón, es decir, esa constante está acá, ¿no? Y entonces cuando nosotros integramos, pues como una constante puede salir, ¿no? Sale del integrando. Es decir, las constantes salen del integrando. Y íntegro de a b. Entonces, eso se debe a porque vimos en el ejercicio, el video pasado, vimos de las constantes, ¿no? Que la integral de una constante, pues era fácil de encontrar, que solo era k por base, por la base, ¿no? Que sería b menos entre n. Entonces, en ese caso, por eso es que es decir, las constantes pueden salir, ¿no? Es decir, no tiene sentido estar integrando porque queda siempre multiplicado, ¿no? Entonces al final multiplicamos la constante por el ancho ya, ¿no? Es decir, que esa sería la altura, ¿no? Entonces por eso puede salir.
Bien, vamos entonces a repasar lo que es la propiedad 6. Entonces, la propiedad 6 es de la linealidad, ¿no? Es decir, que si yo tengo dos funciones f y g de x, y integro de a a b de f de x, más o menos g de x, entonces es igual a que yo integre primero la función de a b de f de x y luego sume o reste la función de a b de g de x. Es decir que la integral es lineal bajo la suma y la resta, es decir, cumple la linealidad, entonces, igual que la sumatoria. Entonces esas propiedades las tenemos que tener presentes para a la hora de estar resolviendo ejercicios. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Y por ejemplo dice calcular la integral de 0 a 3 de 4x más 2x. Entonces allí lo que tenemos que hacer, me volvió a aparecer el gráfico. Lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad, primeramente la propiedad 6 y luego pues la propiedad que de la constante sale afuera, la propiedad 4, la propiedad 5. Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría el integral de 0 a 3 sería de 4x más 2. Entonces, aplicando la propiedad 6, que lo acabamos de ver, sería la integral de, siempre recuerden que los límites de integración se mantienen, y entonces estaría la integral de 0 a 3 de 4x, de 4x, aplicando la propiedad 4, 3, 5, perdón, más, ahora sería la integral de 0 a 3 siempre, de 2 de x. Ya. Bien, entonces ahí tendríamos por la propiedad 5, ¿no? 6, perdón, que sería la linealidad, ¿no? Que integra de 0 a 3 de 4 de x, que sería la función f de x, 2, que sería la función g de x. Entonces, es lo mismo no integrar cuando tienen suma, entonces es lo mismo de estar integrando por separado cada uno y sumar las áreas de ellas, ¿no? Entonces, ahora el 4 puede salir, el 4 puede salir abajo, de afuera del integral, por la propiedad 5, porque es una constante. Entonces quedaría, en el siguiente me quedaría 4 afuera, 4, sacamos el 4 de x y así. Entonces tendríamos esto de acá. Bueno, de hecho podría borrar todo esto y solo que me quede, para que quede ordenado, ¿no? Por ahí creo. Entonces tendríamos que integrar de 0 a 3, 4 por de 0 a 3 de x, de 0 a 3 de 2 de x. Entonces, de estas dos integrales nosotros ya las conocemos, ya las hemos calculado, que fueron en el video pasado que vimos la lineal y la
y la constante, ¿no? Que queda multiplicado K, es decir, la altura queda aquí multiplicado 2 por lo que sería el ancho, ¿no? Que sería en este caso B menos A. Y cuando es lineal, entonces quedan los límites inferior superior entre 2 al cuadrado entre 2. Entonces no es necesario que lo volvamos, no es necesario que lo volvamos nosotros a calcular, es decir, estar haciendo toda la suma, sino que podemos hacerlas aplicando los resultados que ya vimos. Es decir, que solo podemos entonces integrarlo, porque ya conocemos los resultados. Entonces la 4x quedaría, que era el de esa de ahí, si quieren hacemos por separado, entonces quedaría el 4 que es la factor y quedaría 3 al cuadrado solo la fracción, 3 al cuadrado, porque hay el límite superior, ¿no? entre 2 menos evaluar en cero, ¿no? Es decir, que me quedaría 0 al cuadrado entre 2. Entonces esta sería, por un lado, la integral de... Por un lado me quedaría la integral de 4x, que quieren, vamos a poner acá. Entonces, y aquí ya daría, ¿no? Que daría 9 entre 2 y aquí sería 0. Entonces aquí me quedaría 9 por 4 entre 2, que sería entonces 36 entre 2, 18 daría esta integral. Entonces quedaría 30, 36 entre 2, que serían 18. Ahora calculamos la otra, que es la constante, ¿no? Entonces la constante, la integral de 0 a 3 de 2. Entonces esta quedaría 2 veces, quedaría multiplicado por 3 menos 0. Y eso daría 6, porque serían 3 por 2, 6. Entonces ahí tendríamos lo que serían las dos por separado. Estas las hemos calculado con los resultados que ya habíamos visto. Recuerden que la integral de AB de x por d de x queda x, quiero decir, b cuadrado entre 2 menos a cuadrado entre 2. Entonces, si quieren esos resultados, porque ya cuando estemos nosotros, eh, ahora porque no hemos visto la integral definida, pero igual ya después nosotros vamos a ver que los polinomios van a quedar así. Y quieren entonces los vamos a colocar en general, ese resultado, porque los vamos a estar ocupando, que sería la integral de AB de x de x, escribir de forma general, queda entonces b cuadrado entre 2 menos a cuadrado entre 2. Nos vamos a dar estos resultados por acá. Y el otro, que era, decía que cuando era constante, ¿verdad? Es decir, que si tiene la constante usted K, si aquí tiene K, esto es solo para recordar, ¿no?
Entonces quedaría exactamente multiplicado K, que sería la altura, por B menos A. B menos A. Entonces, ese es el caso que tenemos con una constante, ¿no? Es decir, las constantes. Entonces, lo vamos ordenando. Primero iría la función constante y luego la función lineal. Así. Entonces, estos dos resultados son los que hemos estado aplicando para encontrar, decir, la integral de K. Entonces, aquí ya tendríamos que iría 4, porque recuerden que el 4 no siempre sale por la propiedad de 5. 4 por 18 más la integral de 0 a 3 de 2 de x, que sería 6. Entonces, en ese caso quedaría 4 por 18 más 6. Ese sería el resultado. Entonces, aquí el resultado sería 4 por 18 más 6. Y luego, pues solo multiplicamos, ¿verdad? 4 por 16, perdón, 4 por 18 más 6, 78. Entonces, ese sería el valor de la integral, 78. Bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Y dice calcular la integral de 1 a 2 de 1 menos x cuadrado de x. Bien, entonces vamos a borrar todo ahí. Y volvemos a hacer las mismas cuentas. Estas sí las vamos a dejar porque son algunas que vamos a estar ocupando. Estas son necesarias, las básicas son necesarias, incluso cuando veamos integrales definidas hay que memorizar, o al menos no memorizar, sino que saberse algunas básicas. Entonces son reglas básicas estas que las vamos a ir colocando ya con integral indefinida. Bien, entonces lo que hacemos acá es nada más que hacer aplicar la propiedad 6, ¿no? Entonces, recuerde que me quedaría el integral 1 hasta, de 1 hasta 2 de aquí, me quedaría el integral de 1 a 2 de 1 menos x cuadrado de x. Y ahí entonces lo primero aplicando la propiedad 6, ¿no? Que me quedaría la integral de 1 a 2 de 1 de x, y ahí tendríamos menos porque es negativa, entonces quedaría menos, es decir, distribuyendo como integral lineal, integral menos la integral de 1 a 2 de x cuadrado de x. Entonces esa sería la que vamos a tener que encontrar. Es decir, integral de 1 a 2 de 1 de x menos 1 de 2 de x cuadrado. Y entonces aquí tenemos una constante, es decir, me quedaría 1, que sería la función constante, 1 de el intervalo, ancho del intervalo quedaría 2 menos 1. Entonces aquí me quedaría 1, este integral sería 1, por aplicando el primer resultado, k por b menos 1. Y la siguiente sería una cuadrática, la integral de 1 a 2, que para ese ya también en el material está la forma general, ¿no? Entonces, cuando integro de a hacia b de x cuadrado, es decir, esta estaría dada por la suma de la suma de integral, digo, por la definición, ¿no? Entonces me queda b cuadrado
perdón, b cubo entre b, entre 3, menos fracción de a cubo entre 3. Entonces esa sería la forma general de cuando está de integrales de AB de x cuadrado de x. Y bueno, y eso es decir que se puede ir haciendo porque puede ser un poquito más tedioso. De hecho, se puede probar por inducción que cuando integro un polinomio de x, digo, cuando es n, entonces me quedaría el n, porque usted ve aquí quedaría n más 1. Entonces, si usted tiene aquí 1, entonces aquí va quedando a la 1 más 1, es decir, el exponente del polinomio, es decir, el grado del polinomio, que en este caso es 1, iría a sumarle 1 y evaluar los límites de integración, y eso lo divide entre el mismo exponente que le queda. Por ejemplo, aquí como es 2, entonces aquí le queda 3, porque sería 2 más 1 entre 3, ¿no? Y lo mismo para acá. Entonces, se puede probar si lo podemos hacer por inducción si nosotros queremos, o lo hacemos también por aplicando el binomio de Newton para poder aplicar cuando tengamos que hacerlo en forma general. Entonces, eso sería otra forma también, aplicar el binomio de Newton, porque entonces en forma general tendríamos que sería este resultado. Y cuando tenemos que integrar de a b de x a la n de dx, me queda el límite superior bn entre 3, perdón, ahí me he equivocado, no es 3, es n más, no, y está malo porque es n más 1, pero no lo estoy escribiendo mal, sí, por estar escribiendo la carrera, es n más 1 entre n más 1. Aquí me quedaría n más 1 entre n. Hoy sí. Entonces, en general, cumpliría ese resultado, que siempre sería los límites b de n más 1 entre n más 1, y cuando son polinomios de grado n, menos el límite inferior, que sería a n más 1 entre, y ahí también se me olvidó poner el n más 1. Es n más 1. Pues sí, entre n más 1. Entonces, vamos entonces a terminar de calcular esta integral, que sería solo aplicar lo que ya hemos visto en esta parte, que sería para cuando es 1. Entonces aquí sí lo vamos a hacer separado si queremos para tener más claridad. Integral de 1, eso por aquí la que tenemos, que es k, me caería 1, que sería k, la constante, por 2 menos 1. Y eso pues hace la resta de 1. Ahí tenemos, vamos a ver acá. Entonces la integral de 0 a 1, perdón, de 0 a 2 es de 0 a 2, queda 1. Ahora calculamos la integral de 1 a 2 de x cuadrado. Entonces quedaría, aquí sería x cuadrado. Y entonces aquí, pues lo que hemos visto ya en la primera sección de integrales definidas, quedaría entonces 2 al cubo entre 3 menos, nuevamente, 1 al cubo entre 3, por la formulita esta, ¿no? Ese sería cuando tenemos a al cubo.
Digo, cuando tenemos x cuadrado, ¿no? Porque quedaría b cubo entre 3 menos a cubo entre 3. Entonces aquí sería x1, lo voy a escribir. El límite superior es 2. Sí. Entonces quedaría, de 0 a 2, entonces me quedaría el límite superior 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo, en este caso es, y no sé por qué estoy poniendo 0, ¿no? Es 1, de 1 a 2 para la integración. Y aquí iría 1 también. Entonces, como vuelvo repitiendo, decir que el límite queda de 1 a 2. Entonces me queda el límite superior 2 al cubo entre 3, 1 al cubo entre 3. Entonces aquí me queda 8 tercios y 1 tercio acá. Entonces me quedaría 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios, porque son homogéneos. Entonces aquí me quedaría menos 7 tercios y aquí me quedaría 1. Entonces acá lo que podemos ver que como esta es una función negativa, es decir, 1 menos x cuadrado es una función, una parábola abierta hacia abajo, entonces la está por debajo de la seca, entonces el área queda negativa. Porque aquí tendríamos, no sé si aquí lo agregamos, aquí me quedaría igual a quedaría de 7 tercios. Tendríamos 7 tercios. Entonces si nosotros vamos a colocar acá integral, el resultado, ¿no? Me quedaría entonces 1, porque el primer integrando sería 1, la integral 1, y el otro menos 7 tercios. Uh-huh. Entonces esta sería 1, integral este da 1 y este da 7 tercios. Entonces al restar me quedarían 4, menos 4 tercios. Esa es la respuesta de esa integral. Y eso ya lo habíamos visto por la propiedad, que cuando la función es negativa, pues el área va a quedar negativa. Entonces queda 4 tercios. Entonces el área, en ese caso, sería 4 tercios. No es que el área en realidad esté dando negativa, porque las áreas negativas no existen, sino que como la función es negativa, entonces es decir, queda el área negativa. Es decir, lo que queda el área está quedando por encima de la función, lo que lo vimos anteriormente. Y eso es lo que hace que la integral de 1 a 2 de 1 x cuadrado de x de menos 4 tercios. Y ahí tendríamos, ¿no? Lo que sería aplicar las propiedades, ¿no? Las propiedades que más se aplican son esas, ¿no? La de la linealidad, la del producto, cuando multiplican un escalar por la función, sale. También a veces cuando estamos haciendo pruebas también intercambiamos, ¿no? No se nos olvide que se intercambian los límites de integración, el signo de la integral se intercambia y así, ¿no? Las propiedades que están ahí en material quieren que también las repasen, ¿no? Entonces los vamos a quedar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Saludos.